¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema que nos ocupa esta mañana, que es el arte de la defensa fiscal de las personas morales, pero es indispensable, previo a abordar el tema jurisdiccional o judicial en su caso, es indispensable que nosotros entendamos en un primer término cuáles son los derechos de los cuales gozan estas personas ficticias o estos entes ficticios del derecho, motivo por el cual, insisto, de entrada vamos a tener que remitirnos de manera forzosa a una normatividad, a un ordenamiento que justamente enlista cuáles son los derechos de los cuales gozan estos entes ficticios. Y para ello vamos a pues dar inicio ya. Déjenme decirles que estoy muy contenta esta mañana de estar aquí con ustedes porque el tema de la defensa fiscal es uno de los temas que en lo particular me apasiona, sobre todo tomando en consideración la evolución que han tenido las facultades por parte de las autoridades tributarias. Y en ese sentido es que ahora sí vamos a dar inicio con esta charla. Déjenme decirles que vamos a abordar un temario en el cual en un primer término se hablará sobre el contexto de forma genérica, es decir, ¿cuál de entrada ha sido la evolución por parte de la autoridad tributaria? Eso en un primer momento. ¿Cuáles son, insisto, los derechos de los contribuyentes? Para lo cual nos remitiremos a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Cuáles son las obligaciones del contribuyente? Que déjenme decirles que en este punto tendremos que irnos un poquito más arriba, que es en temas constitucionales, para lo cual abordaremos el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente vamos a tener que hablar sobre la evolución de las facultades de la autoridad fiscal y para esto déjenme decirles que voy a abordar tema de reformas fiscales 2021. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, y estoy segura que todos coincidimos en este punto, sabemos que a raíz de las reformas, no solamente 2021, sino 2020, se incorporan nuevas facultades de fiscalización a cargo de las autoridades tributarias, y no solamente de fiscalización, también de gestión, que pues es prioritario que nosotros entendamos para, a su vez, poder saber cuáles serán los medios de defensa procedentes contra estos nuevos actos o resoluciones de molestia. Vamos a continuar, ahora sí, una vez que abordemos todo el tema de contexto, vamos a continuar con cuáles son los medios de defensa. Y déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, porque previo a abordar medios de defensa, debemos entender que tenemos también algunos medios administrativos que es posible que podamos agotar previo a la interposición de un medio jurisdiccional o, en su caso, de un medio judicial. ¿A qué trámites me refiero? Pues justamente a la aclaración y a la consulta. Es por eso que será un tema del cual nosotros también vamos a platicar esta mañana. Posteriormente vamos a entrar ahora sí a los puntos finos del recurso de revocación. Todos sabemos que el recurso de revocación es un medio administrativo de defensa. Sin embargo, no por el hecho de que el propio Servicio de Administración Tributaria emita la resolución ante este medio de defensa, eso no quiere decir que su interposición deje de ser, vamos a decirlo, práctica o productiva. Claro que tiene sus beneficios el recurso de revocación y en su momento vamos a abordarlos. Posteriormente continuaremos con el tema del juicio de nulidad para concluir con el tema del amparo. Y para esto déjenme decirles también que tenemos dos casos prácticos que de hecho son casos reales y en los cuales ya tenemos determinado criterio y vamos a ver justamente cuál es el uso o cuál es la productividad de que nosotros interpongamos un medio de defensa y en su momento vamos a ver cuáles son los beneficios. Entonces, ahora sí, ya que dimos pues cuál va a ser el parámetro y cuál va a ser la dinámica de esta plática, vamos a comenzar con el primer tema. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes? Les decía ya, número 1, fíjense muy bien y les pido por favor que atendamos a lo que se establece en las diapositivas. Derecho a ser informado y asistido por parte de las autoridades fiscales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como el contenido y alcance de las mismas. Miren, muchas veces, y déjenme aquí hacer un pequeño hincapié al respecto, muchas veces nosotros damos por sentados
que los derechos que se establecen en este ordenamiento que les comentaba, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, muchas veces nosotros damos por sentado que, bueno, ahí está la lista, ¿no? Y sí, se lee muy bonita, pero posiblemente no tenga ningún impacto en la esfera jurídica de un contribuyente al momento de que ya se aterriza en un caso real. Y déjenme decirles que no hay nada más lejos de este planteamiento. ¿Por qué? Fíjense, los contribuyentes tienen derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales. ¿Qué pasaría? Y sabemos perfectamente a qué administración del Servicio de Administración Tributaria, me refiero, a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. Todos sabemos que es esta la administración que justamente tiene atribuidas las facultades para asesorar y para informar a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Pero ¿hasta dónde llega este derecho? ¿Cuál es la trascendencia real? La trascendencia debería ser, y no lo dice la licenciada Fernanda, lo dice la Corte, la trascendencia debería ser aquella en la que el contribuyente justamente acuda a las oficinas de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente para que en caso de que tenga algún inconveniente en la presentación o en el cumplimiento de sus declaraciones, pues este contribuyente reciba una asesoría y sea informado de forma correcta sobre cómo es que va a cumplir con estas obligaciones. Desgraciadamente, y se tiene que decir, trasladado a la vida, vamos a decirlo, a las cuestiones prácticas, bueno, pues es poco recomendable acudir a recibir una asesoría por parte de las autoridades fiscales porque hemos tenido ya casos en donde se asesora de modo tal que el contribuyente no tiene conocimiento de que respecto a sus actividades y respecto al periodo que pretende, ya sea a través del cual pretende cumplir con sus obligaciones o del periodo del cual tiene la duda respecto a cómo cumplir con sus obligaciones, bueno, pues no recibe por parte de la autoridad la asesoría que más se adecúe a su situación real. Sobre todo, no recibe en su momento los beneficios fiscales que pudieran llegar a ser aplicables. Y les doy un caso muy burdo y práctico. ¿Qué pasaría si un sujeto o un contribuyente que pudiera ser dado de alta en el régimen de incorporación fiscal, resulta que cuando acude a asesorarse por parte de las autoridades tributarias, pues lo dan de alta en el régimen de actividades empresariales que sabemos perfectamente que no tiene algunos beneficios que pudiera llegar a tener el régimen de incorporación fiscal? Entonces, esto a modo de ejemplo se los platico, sí, pero para que tengamos conciencia de qué es lo que pasa cuando nosotros aterrizamos este derecho a ser informado en la vida práctica, en la vida real, ¿ok? Vamos a continuar con los derechos de los contribuyentes. Derecho a obtener, en su caso, ojo con esto, las devoluciones de impuestos que sean procedentes, no solamente en términos de código fiscal, sino de cualquier ley aplicable. Y esto cobra, déjenme decirles, una importancia trascendental en estos años que estamos viviendo, 2020-2021. ¿Por qué? Sabemos perfectamente que el tema de las devoluciones pues es bastante complicado, puesto que ha habido mucho retraso por parte de la autoridad fiscal para llevar a cabo esta devolución. Incluso ha habido negativas de devolución con base en una palabrita que más adelante vamos a analizar, que es: no se acreditó la materialidad de las operaciones que dieron origen a este derecho, ya sea de la devolución de saldos a favor. Entonces, el tema de las devoluciones trasladado a las personas morales es un punto importante que, insisto, en unos minutos vamos a tocar, pero deben saber ustedes que no solamente personas físicas, sino también personas morales tienen el derecho a que se les devuelvan los saldos a favor que pues pudieran llegar a generarse. Insisto, y aquí déjenme hacer un paréntesis, porque recientemente a través de algunas notas de prensa y en medios de comunicación se señalaba que el Servicio de Administración Tributaria iba a darle agilidad y celeridad al trámite de las devoluciones, sobre todo tomando en consideración pues la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y esto para generar el tema de la fluidez económica en las empresas. Sin embargo, debo decirlo también, una cuestión es lo que establece la norma, y trasladado al caso concreto, pues no hemos visto como tal esta celeridad en tema de devoluciones. Entonces, en caso de que exista ya sea una negativa
o que exista cierto tiempo en el cual la autoridad no devuelve o no emite la resolución correspondiente, recordemos y pongámonos aquí un pequeño post-it para entender que se puede activar la procedencia de un medio de defensa en caso, insisto, de negativa o que la autoridad no emita la resolución correspondiente. ¿Qué otro derecho tienen a su favor los contribuyentes? Y esto lo digo en términos generales. Tienen derecho a conocer el estado de tramitación de todos y cada uno de los procedimientos de los cuales sean parte. ¿Esto por qué? Porque recordemos que a nivel constitucional todos tenemos el derecho de que se nos haga del conocimiento. ¿Para qué? Pues para que a su vez estemos en posibilidad de tener una adecuada defensa. Entonces, insisto, pudiéramos llegar a pensar que estos temas son básicos y que con la simple remisión a la ley nosotros pudiéramos llegar a entenderlos, pero cuando estos temas se aterrizan a un caso concreto es donde surge la duda. Entonces me parece indispensable que los entendamos, los desmenucemos y tratemos de aterrizar estos derechos a la vida práctica, a la vida real. ¿Qué otro derecho tiene a su favor un contribuyente? Tiene derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos en los cuales estos contribuyentes se encuentran como interesados. ¿A qué se refiere este derecho? Este derecho está vinculado con el que acabamos de analizar. Número uno, no solamente a saber que se lleva un procedimiento en donde el contribuyente se encuentra como parte, sino que también el contribuyente debe saber perfectamente cuál es la autoridad que está llevando a cabo este procedimiento. ¿Por qué? Recordaremos todos que hay un artículo constitucional que establece que nadie puede ser molestado, ni en su persona, ni en sus posesiones, ni en absolutamente nada que se encuentre a su poder o en su propiedad, salvo mandamiento debidamente fundado y motivado, emitido ¿por quién? Por una autoridad competente. Entonces, el hecho de que el contribuyente tenga conocimiento de cuál es la autoridad que está llevando a cabo este procedimiento, que en algún momento pudiera constituir un acto de molestia contra el propio contribuyente, bueno, pues está vinculado con el tema del artículo 16 constitucional del cual acabamos de platicar, porque el contribuyente debe saber que esta autoridad que está llevando a cabo ese procedimiento resulta ser una autoridad competente. Y en temas de competencia vamos a platicar en unos minutos, pero déjenme decirles lo siguiente. Entiendo que esta plática, esta mañana estamos hablando con contadores, estudiantes, incluso con propios empresarios. Entonces, en la medida de lo posible, voy a tratar de evitar el uso de tecnicismos para que esto sea de lo más digerible para todos. Y aprovecho este pequeño comercial para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, cualquier tipo de aportación, créanme, es bienvenida. Me voy a dar a la tarea de estar verificando cuáles son las dudas que pueden ustedes llegar a tener. Y para eso también déjenme comentarles lo siguiente. Tenemos 3 tipos de preguntas y esto es lo que digo en cualquier plática en la cual pues tengo el honor de que me inviten y son las siguientes. Número 1, las preguntas que vamos a dar contestación en ese preciso momento, puesto que no se tiene contemplado hablar del tema en futuras diapositivas, las preguntas que en su momento se platicarán en el transcurso de esta charla y la tercera clasificación son aquellas preguntas que como tal pues no tienen un antecedente o requerirían en su momento la emisión de alguna regla de carácter general por parte de la autoridad, pero a la fecha no la tenemos y con toda honestidad tengo que decírselos. Respecto a esa pregunta, no existe algún antecedente en el cual nosotros nos podamos basar, pero bueno, ahí entran otros temas como interpretación de normas, métodos de interpretación, etcétera, principios generales del derecho, pero déjenme decirles que con toda honestidad les diré, este es el tipo de pregunta número 3, de la cual a la fecha no tenemos algún antecedente que nos pueda ayudar a resolver esa duda que acaba de surgir. Entonces, bajo ese contexto, les pido por favor que nos hagan llegar sus preguntas. Esta charla tiene como objetivo atender a temas de defensa
ya sea, insisto, administrativa, jurisdiccional o judicial. Entonces, la idea justamente es que aprovechemos esta plática para que nos hagan llegar dudas de algún caso concreto, y eso, desde el punto de vista de su servidora, es lo que más pudiera llegar a aportar valor, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con estos temas. Les comentaba que estos derechos, si ustedes pueden darse cuenta, están íntimamente vinculados con los derechos fundamentales a nivel constitucional, que antes de la reforma se llamaban garantías individuales para todos, estudiantes, colegas, si nos están viendo, colegas abogados, contadores. Aquí hay un tema importante. Cuando ustedes escuchen garantías, eso quiere decir los medios para hacer valer los derechos fundamentales que prevé la Constitución. A raíz de la reforma que se da en 2010, insisto, ya no es el nombre garantías, sino derechos fundamentales. Y ahora las garantías pasan a ser esos medios a través de los cuales exijo que se cumplan mis derechos. Entonces, bien, bajo esa aclaración, continuamos con el siguiente derecho. Y miren que me voy muy rápido, porque estoy segura, número uno, que estos derechos en algún momento ustedes ya los vieron, ya sea en el inter de su carrera o los van a ver, y me voy rápido porque a lo que ya me urge llegar es al tema de defensa, pero insisto, me parece indispensable que toquemos la base, que es justamente cuáles son los derechos que el contribuyente puede llegar a exigir en determinado momento. ¿Qué otro derecho tiene el contribuyente? A que se le otorgue la certificación o las copias de las declaraciones presentadas por el mismo, previo pago, claro está, de los derechos que así se establezcan en la norma. Y miren, aquí déjenme decirles una cuestión, y vamos a quitar un poquito la diapositiva de sus pantallas por lo siguiente. Miren, aquí quiero que todos estemos en el mismo sentido. Si bien es cierto, nosotros tenemos derecho a que se nos otorguen las copias certificadas de cualquier tipo de constancia en la cual pues, el contribuyente aparezca como parte o tenga alguna injerencia, porque lo cierto es que recordemos que el contribuyente no puede solicitar copia de cualquier documento. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver el tema de la información clasificada como confidencial, como reservada, y la que está clasificada como pública, pues bueno, se sube a los medios oficiales de difusión. Sin embargo, número uno, en este tema, el contribuyente puede solicitar copia certificada, sí, de la información a la cual tenga derecho a obtener, es decir, en la cual forme parte o tenga injerencia. El contribuyente no puede solicitar información respecto a otro tipo de contribuyente en el cual, por temas de información clasificada como reservada o confidencial, pues no podría tener en su poder. Esa es una. Sin embargo, déjenme decirles aquí lo siguiente. Existen medios a través de los cuales nosotros podemos allegarnos de las constancias que obran en poder de la autoridad de forma gratuita para los contribuyentes. Si bien es cierto, tenemos derecho a que se nos otorguen copias certificadas previo pago de los derechos que se puedan llegar a desprender, y aquí quiero hacer la aclaración de la palabra derechos. Una cuestión son las prerrogativas, es decir, tengo el derecho a que se me dé copias certificadas, y otra cuestión es derechos que todos los contadores sabemos que es un tipo de contribución que justamente se paga cuando yo quiero obtener un servicio por parte del Estado. Entonces aquí, para quienes no tengan tanta familiaridad con el término, no se me vayan a confundir. Bien, recapitulo. Tenemos la prerrogativa a que se nos otorgue copia certificada, previo pago de derechos. Sin embargo, insisto, hay formas en las cuales el contribuyente gratuitamente puede allegarse de estas constancias, y para ello voy a decir, aquí pongan un segundo post-it, aquí voy a hacer un pequeño comercial, denme oportunidad de leer las dudas que nos están haciendo llegar para que con mucho gusto les podamos dar contestación puntual. Nos comentan, buenos días, maestra Fernanda, excelente tema, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué en el tema de las promociones de saldo a favor de impuestos, la autoridad se ensaña con la solicitud de información? Hay casos que en nuestra recuperación se va hasta de 95 días. Y miren, esta es justamente una pregunta muy interesante que se vincula con el derecho del contribuyente a obtener la devolución de los saldos a favor de conformidad con la ley, que así se hayan generado de conformidad con el código y las leyes aplicables.
¿Y por qué digo que es un tema interesante e importante? Porque recordemos que muchos contribuyentes dependen de este derecho, es decir, de la devolución, para seguirle dando fluidez a sus actividades. Ya lo contemplan. Y aquí, ahorita voy a dar contestación a su pregunta, pero déjenme decirles esto. Se ha resuelto por parte de la Corte que el tema de las devoluciones no es un capricho del legislador que diga, ay, mira, yo como me quiero ver muy buena onda y muy protector de derechos, entonces te otorgo la posibilidad de que te devuelvan las autoridades. No, este derecho de la devolución forma parte de algo mucho más grande y es de un esquema de proporcionalidad. Si no existieran las devoluciones, entonces todo el sistema tributario mexicano carecería o no atendería a este principio constitucional de proporcionalidad. Entonces, insisto, no es ni una... vamos a decirlo, ni una concesión graciosa por parte del legislador, ni es una concesión por parte de las autoridades. Es un derecho que tenemos los contribuyentes y que debe ser observado. De lo contrario, atentaría contra todo un sistema tributario, pero en fin, esto se los quería platicar previo a dar contestación. Y lo cierto, Ángel, es que justamente como tú lo comentas, se ha presentado que las autoridades, a través de requerimientos notoriamente improcedentes o a través de exceder, ¿no?, de plazos para los cuales se tiene que dar contestación a estas solicitudes de devolución, pues han atentado contra este derecho. Y aquí la cuestión es la siguiente. En su momento lo vamos a ver porque esta pregunta es del tipo número 2, pero déjame adelantarte. Nosotros tenemos, ya sea, número 1, la interposición de un recurso de revocación o la interposición de un juicio de nulidad de forma directa. Ambos son optativos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decidir si me voy primero a recurso o si me voy directamente a juicio. Desde mi perspectiva y como consejo en estos casos, es que se vayan directamente a juicio de nulidad para no perder tiempo. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Cuando la autoridad... Eso respecto al primer tema. Segundo tema de tu pregunta. Cuando la autoridad no da contestación a una solicitud y ya pasó el plazo que la norma prevé o que la norma le da para poder dar contestación, se activa una resolución ficticia que se denomina, dependiendo de cuál sea la solicitud, pero puede ser una negativa ficta o una afirmativa ficta. Insisto, dependiendo de cuál sea el sentido de tu solicitud. Si aquí nosotros solicitamos la devolución de saldos a favor y la autoridad no da contestación, una vez concluido ese plazo que la ley le otorga, automáticamente se actualiza la negativa ficta y eso nos da a nosotros la posibilidad de impugnar ese silencio por parte de la autoridad que de forma, insisto, ficticia actualiza una negativa. Es como si la autoridad, por su silencio, nos dijera, no te voy a devolver. Entonces, cuando nosotros acudimos a la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la autoridad tendrá que justificar esa negativa ficta y nosotros como contribuyentes no nos quedaremos sin el derecho a controvertir estos actos de autoridad que, como vemos, pues nos causan un perjuicio. Ahora, nos hacen otra pregunta. Buenos días, licenciada. Soy Mario Vázquez. Ojalá pudiera orientarme si estoy en lo correcto en utilizar proveedores certificados por Secretaría de Economía para dar fecha cierta a los contratos o de plano no es nada recomendable. Y déjame decirte, Mario, que acabas de tocar el tema, un tema que, bueno, ha dado de qué hablar y estoy segura que seguirá dando de qué hablar, que es el tema de la fecha cierta. Esta pregunta que tú nos haces llegar es del tipo número 2, es decir, de la cual nosotros hablaremos más adelante, pero déjame adelantarte lo siguiente, mira. Hay 3 formas de nosotros poder darle fecha cierta a un documento y no lo dice la licenciada, lo dijo la Corte a través de una jurisprudencia de 2019, que es justamente lo que bueno, hizo que todos los abogados pusiéramos el grito en el cielo porque dijimos, ¿cómo es posible que los documentos privados deben tener fecha cierta para que tengan efectos fiscales? Y bueno, así se resolvió. En fin, el punto es que esta tesis, este criterio en su momento decía, mira, hay 3 formas de otorgarle fecha cierta a los documentos privados. La primera es cuando tú protocolizas este documento y lo inscribes, en el caso del Estado de Morelos, donde todos ustedes tienen su casa, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ¿ok? A partir de ese momento, ese documento tiene fecha cierta. Segundo momento,
cuando tú lo presentas ante la oficialía de partes de una autoridad gubernamental y tu acuse tiene el sello de recibido por parte de esa oficialía de partes. No cualquier oficialía, ojo con esto, tiene que ser una oficialía de partes de una institución o una unidad administrativa gubernamental, ¿ok? Tercera forma de darle fecha cierta a los documentos es que alguno de los firmantes o alguna de las partes que intervino en ese documento haya fallecido. Si se dan cuenta, las tres formas de darle fecha cierta al documento implican o dan la certeza de que ese documento no fue elaborado posiblemente un día antes cuando me llega el citatorio para la práctica de una visita domiciliaria y ¿sabes qué? Aviéntate 400, 500 contratos para poder pues sustentar las actividades que registramos, ¿no? Entonces, justamente este tema de la fecha cierta, las autoridades lo elevan a cuestión jurisprudencial, puesto que se presentaban muchos abusos en ese sentido. Entonces, esta introducción, Mario Vázquez, la doy porque en su momento abordaremos pues de forma un poquito más integral este tema de la fecha cierta. Le pongo un post-it a tu pregunta para, insisto, darle contestación más adelante, ¿ok? Ahora sí, vamos a continuar. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Ya yo les platicaré si es de la pregunta tipo 1, tipo 2 o tipo 3, para que todos... miren, la idea de esta plática es que se vayan de aquí con respuestas que no van a encontrar ni en el código, ni en la ley, ni en ningún otro ordenamiento, cuya remisión únicamente necesitan descargarlo, leerlo. No, la idea de esta plática es que ustedes puedan apoyar esas cuestiones que se establecen en ley, pero en temas prácticos. ¿Qué es, cómo se traduce, cómo se aterriza, cuál es realmente pues la intención ya sea del legislador o cuál es realmente lo que se proyecta cuando nosotros tenemos un caso real y entonces tenemos que aplicar esa disposición? Eso es lo que interesa de este tipo de pláticas, porque insisto, la norma, el código, cualquier ordenamiento, ustedes lo descargan ahora aprovechando el uso de la tecnología. A su servidora todavía le tocó en algún momento de la licenciatura cuando pues teníamos que llegar con estos documentos impresos que a bastantes nos provocaban ya sea dolor de espalda, ¿no? Por el tema de cargarlo en la bolsa, pero ahora que tenemos todo de fácil acceso, insisto, nada más bastaría descargarlo, leerlo y con eso poder obtener esa información. Sin embargo, lo importante aquí es que nos hagan llegar dudas que se pudieran adecuar a un caso concreto. Me voy a dar oportunidad de leer otro de los comentarios. Nos comenta Arturo Aguirre: buenos días, licenciada Fernanda, recibo una felicitación por su excelente curso, muy clara la información y gran dominio del tema. Muchas gracias. Esperamos, miren, lo que realmente esperamos de esta charla es que ustedes se lleven información de valor. Entonces, agradezco muchísimo sus comentarios, sobre todo que pudieron darse este espacio de su tiempo para que estén aquí con nosotros, acompañándonos durante de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No es amenaza, pero aquí voy a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a continuar. Miren, el siguiente derecho, y aquí sí voy a pedir por favor que lo transmitan en todo lo que da de su pantalla, es derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Este derecho cobra bastante relevancia y me atrevería a decir que cobraba más relevancia anteriormente cuando las pruebas pues todavía se usaba presentarlas o exhibirlas de forma física. Este derecho cobraba, insisto, bastante relevancia. ¿Por qué? Porque lo que provocaba, o mejor dicho, lo que trasladado a la práctica daba, era que el contribuyente no tuviera que sacar infinidad de juego de copias para poder presentárselos a las autoridades. Me explico. Si la autoridad en sus sistemas o en sus archivos o en sus expedientes ya cuenta con las constancias que en determinado momento el contribuyente quisiera ofrecer y exhibir en un procedimiento, entonces basta que en el escrito en el cual se lleve a cabo este ofrecimiento, el contribuyente diga que tal y tal documentación ya se encuentra en poder de la autoridad para que se exima de la obligación, insisto, en el momento, o mejor dicho, antes que se presentaba de forma física, pues era bastante desgastante el estar sacando todos los juegos de copias, porque, ojo, es original, ¿no? El del acuse,
la copia, independientemente de las autoridades que vayan a hacer, imagínense cuando le tocaba, nosotros íbamos a Tribunal Federal de Justicia Administrativa presentando el de las autoridades, el original para el tribunal, la otra copia del acuse, y qué pasaba cuando yo exhibía toda la documentación de un procedimiento de fiscalización, llámese visita domiciliaria, y esto no se los dice la licenciada. Esto incluso ustedes lo podían advertir cuando iban a las salas y veían a los abogados llegar con cajas y cajas de documentos porque pues en su momento se tendrían que exhibir la documentación que no obrara, o mejor dicho, si no se hacía valer este derecho, pues entonces la carga del contribuyente de exhibir todos esos documentos físicos, ¿no?, materiales, pues era bastante, e insisto, era muy desgastante.